en esta ocasión. Jesús, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Jesús, nomás dejamos de vernos un ratito y mira nomás el relajo que se hace en todo este asunto. La última vez que platicamos parecía que ya más o menos se perfilaba alguna salida o alguna posibilidad de ir transitando con cierta normalidad en un escenario lleno de anormalidades. Pero ahora, ¿qué está pasando, Jesús, para quienes hemos estado metidos en otras cosas? ¿Qué es lo que está pasando hoy en este tema Irán, Estados Unidos, Estrecho de Hormuz? Mira, querido Julio, la segunda parte de la telenovela Trump queriendo cambiar la arquitectura de seguridad de la región del Medio Oriente y queriendo afianzar el liderazgo estadounidense en el Estrecho de Hormuz para poder volver a la situación que tenían el día 27 de febrero de 2026, es decir, un día antes de esta brutal, injustificada, ilegal e injusta guerra de agresión en contra de Irán, y que después se le salió de control porque perdió el control sobre la cadena de consecuencias y justamente ha tratado de remediar, pero siempre tratándolo desde un punto de vista de tener todas las ventajas posibles, por lo menos en la narrativa, y para también generar ante su audiencia información de consumo interno para no quedar tan mal parado ahora que se aproximan las elecciones intermedias, en donde podría perder la Cámara de Representantes casi seguro, y la pregunta en el Senado es ¿por cuánto perderá el Senado? Pues fíjate que todo le ha salido mal al presidente de Estados Unidos, porque cuando se acaba el arsenal, en esta guerra tan intensa que tuvo de 39 días, que le han llamado de los 40 días, entonces pide una tregua, pero su manera de pedir es amenazando con usar armas nucleares. Después dijo que no le importaba que el precio del barril de petróleo pudiera aumentar hasta $250 o $300 por barril, y no importara que pues un tiempo la economía colapsara, si a cambio tenía como garantía que Irán no tuviera armas nucleares. La desnuclearización de Irán entonces la volvió a retomar como su bandera de lucha. Y en este sentido, la bandera de lucha pues es una falacia enorme, porque el propio sistema de inteligencia de Estados Unidos nunca encontró realmente la intención de Irán de convertirse en una potencia nuclear. Es decir, no necesitabas estrangular a la economía mundial con el cierre del Estrecho de Hormuz y la inestabilidad que eso te iba a causar con un ataque contra Irán, para que Irán no fuera nuclear, por la propia fatua que los iraníes tienen, que ya hemos hablado mucho de esto, tanto desde el ayatollah Ruhollah Khomeini en los años 80, como el ayatollah Ali Khamenei, asesinado por Estados Unidos el 28 de febrero. Pero ante este paro, es decir, ante esta exigencia trumpista de una tregua, pues se firma un memorándum de entendimiento. ¿Te acuerdas que aquí en tu programa dijimos muchas veces, no es un acuerdo, es nada más generar el ambiente para que puedan empezar a negociar, y después de 60 días, si todo sale bien, entonces sí, pensar en la posibilidad de un acuerdo duradero. Bueno, pues ya vemos que apenas duró 26 días, porque Estados Unidos lleva por lo menos 11 días golpeando sistemáticamente radares, puertos, bases militares, centros de policía de Irán, y los iraníes han estado respondiendo, atacando centros de mandos en Jordania, en Kuwait, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos y Qatar este fin de semana, de la segunda semana de julio de 2026, y han estado los iraníes ya yendo más lejos, contra hangares y contra depósitos de drones MQ Reaper, que son carísimos en Estados Unidos. Entonces, es una especie de guerra, pero guerra por tandas. Estados Unidos golpea y al final del día dice, yo hasta aquí llego, esta es una ronda, no es reanudar la guerra con estos 3, 4, 5 golpes que le di, que en realidad siempre anuncian de 80 a 140 golpes diarios. Y los iraníes le responden a 5 o 6 bases militares en 5 o 6 países de la región, y dicen los iraníes, bueno, pues la próxima será más fuerte, esperando disuadir a Estados Unidos. ¿Cuál es el meollo detrás de todo esto? Que Trump juega en la línea de la ilegalidad, pero hasta donde todavía no sea insoportable. Es decir, a Estados Unidos, bueno, a este gobierno ejecutivo, el Congreso de Estados Unidos le impuso una especie de resolución de limitación de poderes de guerra contra Irán. Oficialmente, Trump no tendría que estarle haciendo la guerra a Irán, por eso oficialmente no dice que está en guerra. A veces se le escapa, cuando tiene 3 segundos de lucidez, se le escapa decir la guerra contra Irán, y luego dice, no, los bombardeos contra Irán, bombardeos como esporádicos, y esos no están prohibidos por el gobierno de Estados Unidos ni por el Congreso. Y luego después dice
nosotros estamos ganando fácilmente en Irán, liberamos el estrecho de Hormuz, Irán ya no tiene nada, ni armada, ni fuerza aérea, estamos negociando con la tercera generación de iraníes porque pues ya matamos a todos, es decir, cosas que se caen por su propio peso. Y ahora que el Comando Central dice que por primera vez atacaron puertos muy en serio en el estrecho de Hormuz, en Qeshm, en Sirik, en Bandar Abbas, bueno, dice, ahora sí Irán, de veras, de veritas se los juramos, que ya no van a poder atacar a ninguna embarcación comercial en el estrecho de Hormuz. Y los iraníes volvieron a decir, bueno, dice Ahmed Reza Azizi, ustedes sigan haciendo cuentas alegres en los medios occidentales, pero también revelen cuántas pérdidas humanas han tenido en estos días de combate, revelen cuánta infraestructura militar se les ha destruido y se les vuelve a advertir, dice, a los fracasados de Bahía de Cochinos, que esto es el estrecho de Hormuz, y ya que el presidente de Estados Unidos, este 13 de julio de 2026, ha dicho que sí se necesita un guardián de Hormuz, recordarle que el guardián de Hormuz es Irán, y dice que sí se necesita que se cobre un peaje para que ese guardián de Hormuz, por justicia, tenga acceso a recursos que le permitan hacer sostenibles su vigilancia sobre Hormuz, pues dice el Seyed Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, pues esos somos nosotros, pero no vamos a cobrar tan caro, no va a ser el 20%, vamos a cobrar muchísimo menos, pero qué bueno que Estados Unidos ya se puso de acuerdo con nosotros en algo, en la necesidad de un guardián y en la necesidad de que se cobre un peaje, pero vamos a cobrarlo más barato. Así que se le van cayendo las narrativas a Trump, Julio. Sí, ahora Jesús, de verdad es así una pregunta de, pues de alguien que ve las cosas moverse de pronto. Te digo, estamos entrando a una etapa evolutiva parecida a la que tuvimos anteriormente con Trump y con todos sus exabruptos, o esto forma parte de algo con un nuevo contexto, con una nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos, como que con un hartazgo también tal vez en ciertos segmentos del mundo, de que ya chole con todo esto de Donald Trump una y otra vez. ¿Crees que pueda aprender de nuevo o que va a tener un desarrollo menos explosivo? Parece que entra en una fase de guerra de desgaste, Julio, porque como legalmente Trump no tiene los elementos jurídicos de su país ni económicos en estos momentos, me parece que ni siquiera los estudios de inteligencia ni la estrategia para meterse a una guerra que pueda ganar, y sobre todo en el contexto de las elecciones intermedias, lo que están haciendo es una guerra de desgaste, ir recurriendo a tumbar 2 o 3 radares, a golpear 2 o 3 puertos, a pegarle a decenas de bases militares que le quitan la fuerza a Irán para una posible reacción en caso, porque se hablaba mucho en los think tanks, el Center for International Policy, el Hudson Institute y el Carnegie Endowment for International Peace. Estos 3 en particular, centros de investigación estadounidenses y este británico, el Chatham House, también hablaba de que parece que seriamente se llegó a considerar la posibilidad de una incursión terrestre, pero no con un ejército masivo, sino con unos 500 o 600 mil soldados de élite que serían más eficientes y que tendrían menos bajas que llevar a todo un ejército como lo hicieron en Afganistán o en Irak. Sin embargo, y que por eso la intención era entrar en una primera fase de debilitar la zona portuaria de Irán en el estrecho de Hormuz, por eso hablaba de Sirik, de la misma Bandar Abbas, de Hormuz y de Qeshm. Pero Julio, la isla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, para poderla tomar, Estados Unidos tuvo 12,000 bajas. Okinawa no tiene ni la tecnología, ni en ese momento tenía la fuerza que tienen los iraníes en la isla de Qeshm, por mencionarte nada más un dato concreto. La isla de Qeshm es como 3 o 4 veces más grande que Okinawa y Estados Unidos, en esto sí ha sido muy incisivo Trump, no quiere bajas humanas. Es materialmente imposible, uno, que tome la isla, o que tome Hormuz, o que incluso tome la costa de Bandar Abbas o Sirik para poder, o Hark, en donde se concentra el 90% de la reserva petrolera. Es imposible que la tome sin bajas humanas y luego es imposible que se pueda quedar ahí más de 5 años sin enormes pérdidas materiales y bajas humanas. O sea, por donde se le vea, es un sueño guajiro, haría sufrir muchísimo a la población de Irán, pero sufriría una humillante derrota estratégica que tarde o temprano sí va a cambiar la arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico, porque ya llevamos por lo menos unos 80 años con la hegemonía anglosajona, primero con el Reino Unido
y después con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que sí está claro a la luz de los números, que la estrategia está siendo de desgaste porque frontalmente Trump no quiere tener bajas humanas en estas cantidades que acabo de mencionar. Y por otro lado, porque el presupuesto no le da, Julio, porque si se cierra el estrecho de Hormuz, si los iraníes se vuelven intransigentes y ya no ceden en que se abra paulatinamente Hormuz, me parece que el barril de petróleo en $200, por más que Trump diga que sí vale la pena a cambio de un Irán que no es nuclear, los iraníes dicen, bueno, pues yo no necesitaba que se castigara la economía así para no ser nuclear, pero lo que sí está pasando es que cuando el estadounidense promedio, el estadounidense de a pie, multiplicado por 300 millones de estadounidenses, empiezan a perder la guerra en la bomba de gasolina al cargar su carro, me parece que ahí ese proyecto que está encabezando Donald Trump, que no tiene pie ni cabeza, se va a caer en un plazo relativamente corto, mediano. Y aquí hay otra variable adicional, Julio. Hoy Arabia Saudita, disfrazada de gobierno legítimo de Yemen, bombardeó el aeropuerto internacional de Saná para evitar que un avión iraní que llevaba pues a miembros del movimiento Ansarolá, a los que se conoce en el mundo occidental como los hutíes, chiitas, que venían del funeral del ayatolá Ali Khamenei de regreso a Yemen, y para mantener, digamos, estos cielos bloqueados, pues acaban de bombardear. Y hoy los hutíes acaban de decir que no es el gobierno de Yemen, sino Arabia Saudita directamente, y que en adelante van a cerrar también Bab al-Mandeb, es decir, el Valle de las Lágrimas, la Puerta de las Lágrimas, que es el Mar Rojo, y también van a empezar a bombardear infraestructura vital energética de Arabia Saudita. O sea, si los hutíes materializan por lo menos el 50% de lo que hoy han amenazado con hacer en Arabia Saudita, me parece que al expandirse esta guerra, Julio, en la región, que es algo que Trump no se esperaba tan pronto, ahí se le va a acabar el cuento y van a tener que activar pues otros protocolos para desescalar de inmediato, porque no va a ser sostenible. Ahora sí viene una verdadera crisis energética si los hutíes realmente muestran que tienen capacidad para golpear la infraestructura de Arabia. Ojo, ¿cuál es la diferencia con lo que hace Irán? Cuando decimos Irán golpeó en Qatar, en Emiratos, golpeó en Bahrein, en Kuwait, está golpeando infraestructura de Estados Unidos en esos países que le permiten atacarle. Lo que Yemen ha dicho hoy, o el movimiento Ansarullah ha dicho hoy, vamos a atacar bases directas de Arabia Saudita, aeropuertos de Arabia Saudita y la infraestructura energética de Arabia Saudita, lo que es directamente la capacidad productiva petrolera, Julio, y eso me parece que le cambia la inercia a esto que hasta este momento habíamos estado presenciando. Jesús, pues muchas gracias, muy amable. Cierro agradeciéndote como siempre el que estés con nosotros. Cierro preguntándote en lo inmediato qué pensar desde México, en qué nos ayuda, en qué nos perjudica, qué puede impactar a México esta reactivación de hostilidades allá en aquellas latitudes. Bueno, siempre un honor, querido Julio, colaborar en tu espacio, en los espacios que tú encabeces, siempre un privilegio. Gracias por esa confianza. Y cuanto a la pregunta, mira, voy a tratar de ser lo más reduccionista y simplista posible. Mientras nos lo mantengan entretenido por allá tan lejos, a México nos quitan un enorme peso de encima, porque aunque nos amenace, como su prioridad energética está del otro lado del mundo, entonces sus capacidades materiales están enfocadas allá. Y Trump, desafortunadamente, con el grupo MAGA, Julio, hay una dicotomía, una ambivalencia que a los mexicanos nos pone entre la espada y la pared. Porque por un lado, hay un enorme grupo de seguidores de Trump que condenan abiertamente la guerra contra Irán y condenan las incursiones de Estados Unidos, las forever wars, ¿no? Las guerras para siempre en el extranjero. Pero esos mismos que son pacifistas y que condenan que Trump esté haciendo la guerra a favor de Israel en el Medio Oriente, son muy agresivos, tienen un talante antimexicano. Alex Jones, Megyn Kelly, el mismo Tucker Carlson, Nikki Fuentes, toda esta gente que ayudó a Trump a llegar al poder, Candace Owens, ¿no? Que son como los MAGA de hueso colorado, condenan lo que hace Trump contra Irán, lo que se hace en Palestina, lo que se hace en Siria, en el Líbano, pero de alguna manera, si se hiciera en México, no lo verían tan mal, porque sí tienen un talante antimexicano y antiinmigrante muy fuerte. Al contrario, los halcones republicanos que sí están a favor de lo que está haciendo Trump en el Medio Oriente,
no les interesa tanto entorpecerse, meterse en México. Ellos sí preferirían que México hiciera las cosas por su cuenta, que Sheinbaum y García Harfuch dijeran, mira Trump, te estamos dando resultados en materia de seguridad, estamos cazando criminales, etcétera, etcétera, ¿para qué metes a tus soldados a que se arriesguen a nuestro territorio? Entonces, tenemos esa, digamos, esa ambivalencia. Quienes quisiéramos que Estados Unidos no le hiciera la guerra a nadie en ninguna parte del mundo, pues nos enfrentamos a la realidad, y la realidad es que ellos tienen un sistema que es exitoso haciendo las guerras, exitoso para una élite vinculada al complejo militar industrial, y un complejo militar industrial que se beneficia de manera permanente de la necropolítica, la política de la muerte, para poder hacer rentable su negocio. En estos momentos, pues, lo que continúa allá nos quita presión acá. Sin embargo, nos afecta por el lado de que vienen procesos inflacionarios muy importantes con la crisis energética, porque a final de cuentas podríamos pensar, bueno, somos un país petrolero, y si los precios del petróleo se suben, se disparan, pues nosotros tenemos petróleo para vender, pero en estos momentos México no está produciendo petróleo o un excedente lo suficientemente importante para exportar. Estamos produciéndolo para el consumo interno, y lo que exportamos es realmente simbólico en comparación con otros sexenios. En ese contexto, pues, tiene sus claroscuros, Julio. Híjole, Jesús, sí, que esté viendo para otro lado y sí, que nos deje un tantito en paz, aunque como tú dijiste, sea muy reduccionista esto, pero pues yo coincido totalmente. Jesús, muchas gracias como siempre, que estés bien, agradecidos, y pronto volveremos a platicar, Jesús. Gracias, Julio, fuerte abrazo, buen día. Igual, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, le comento que